que se nutre de mucho, ¿cuál sería la palabra, hermano? Nutrimentos, minerales, y por eso se pone turbio. Sedimento, que es como los ríos que pasan aquí en el cañón del Colorado, que es un desierto y ese río siempre está chuco porque lleva sedimento, vida. Entonces dijo el general, miren, yo vengo malo, cada vez que me empapo estas cosas se ponen peor y este don, yo vengo de lejos para que me meta ahí, se amargó. Y mire lo importante de rodearse uno de gente, que aunque lo vean bravo a uno, hermanos, aunque usted le diga, mira, ahorita no me hables, pues aunque sea de lejos, usted le dice, le dijeron, mi señor, le dijo, yo pensé que cosa difícil te iba a pedir el profeta, le dijo. Pero si solo te está pidiendo que bajes al río, hombre, y sea como quien dice, mira, has probado otras cosas. Bueno, haber dicho el viejo bravo, hermano, mire, se quitó todos sus guajes, se quitó el Rolex, la cadena, y entró al río. Primera zambullida, nada. Segunda zambullida, nada. Mire cómo es Dios, cómo prueba la fe de uno. Por eso no deje las cosas en la tercera zambullida, hombre, porque uno se desanima. Tercera zambullida, cuarta quinta, ya en la sexta que él salía. Ay, bueno, pero ya hice 6. Se mete y cuando sale, la escritura dice que su piel era como la piel de un niño. Fíjense, hermanos, que uno puede ver la edad y la salud de una persona en la piel. ¿Es así o no es así, doctora? La doctora está oyendo al paciente y ya empezó a ver si no hay decoloración por glucosa, inflamación de una pieza dental o que la está viendo con ojos de querema, entonces le va a echar unas gotas de chiltepe, pero sale visualmente al doctor, ¿verdad? Él salió con una piel como de niño, o sea, encima del milagro le devolvieron vida a la piel, hermano, a toda su dermis. Mire, nuestro Dios de veras es bueno, hermano, en gran manera. Ahora mire, hermano, ahora mire, ¿por qué Dios curó a Naamán? Hermanos amados, y el hombre al que Dios sanó tenía, por ejemplo, una esclava judía. Entonces, ovejitas, Dios estaba sanando a un raptor, tenía raptada a una niña de Israel, saber cuántos más. Además, saber cuántos judíos había matado. Él era un militar, hermano. O sea, eso es ilógico, como que un general de la época de los 80, usted le pregunte, mire, disculpe, don, y usted mató a alguien. No es cuque, pues. Y no era la guerra, pues, hermano. Ni no, usted, yo no me fío nada, que me caiga bien también el otro. Eso no es la guerra. Entonces, mire, pues, este enemigo que llegó a Israel no tenía por qué ni ser recibido por Dios. Fíjese cómo es Dios. Tanto que cuando el general llega con el rey de Israel y le entrega las cartas, y cuando el rey leyó lo que el rey de Asiria le mandaba, ¿acaso soy yo Dios para sanar a alguien o quitar y dar vida? No, estos me quieren invadir Israel, y se turbó y echó al general. Pero le dijeron a Eliseo, vos Eliseo, fíjate que el correo postal de Israel se equivocó y le llevó, o Guay se equivocó y llevó a la casa del rey a Eliseo. Y Eliseo lo echó por él, tráemelo aquí. Y llegó pues aquel carrerío sería ahora, porque era patacho de mula las que llevaba, grupo de mulas.
se parqueó frente a la casa de don Profeta y le contó, pues, hermano, lo que le aquejaba en su cuerpo. Él mandó un criado y le dijo decirle que se meta al río así, y se enojó. Ahí le brotó lo que hemos dicho, lo que probablemente era la razón de su lepra. Era orgulloso, altivo, prepotente. Diga usted que ninguno de aquí tenemos ese problema, hermano. Era mecha corta porque era general. Ese no andaba con casaca. Toda la vida andaba montada la pistola, tiro en bocas, inseguro. Pero escuche esto, porque esto es bien importante que todos lo oigamos. Él iba cansado de su enfermedad para haber descendido a Israel donde sus enemigos